Bueno, muchachos, entonces en este encuentro nuevamente vamos a desarrollar esta integral, la integral de x al cuadrado por e a la x, que era la que les había dejado para desarrollar. Entonces, no borré lo anterior, ¿sí? No borré la anterior integral, ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, tenemos aquí que u es igual a x al cuadrado, luego de u, ¿sí? O sea, derivamos u, pero espera, dejemos más bien aquí, abajo de u. Du simplemente es igual a 2x de x. ¿Sí? A 2x de x. Ahora, dv es igual a e a la x. ¿Sí? Entonces, al igual que como lo expliqué acá, y aquí lo alcancé a borrar un poquito, al igual que como yo expliqué acá, ¿sí? V también es igual a e a la x. Eh, Aquí ustedes podrían preguntar, profe, en sustitución tocaba despejar de x. ¿Sí? Aquí de u es igual a 2x de x. No, aquí no es necesario que lo despejemos, a no ser que de pronto toque hacer algún proceso anexo y toque despejar de x, ¿no? Pero por lo general no hay necesidad. Simplemente se deriva u y se deja respecto a x. Vamos a hacer la formulita. Entonces, es u por v. Entonces, ¿quién es u? U es igual a x al cuadrado, ¿sí? Por v, ¿quién es v? Ya sabemos que es e a la x, menos la integral de v, entonces ya sabemos que v es e a la x, ¿por quién? Por du. Entonces du es 2x. Bueno, vamos a colocarlo aquí, 2x de x. Bueno, entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Vamos a reexpresar nuevamente la integral. Bueno, venga, borramos esto porque esto no tiene nada que ver. Ahorita lo hacemos. Entonces, reexpresando nuevamente la integral, ¿sí? Tratando de cuadrar esos términos. Entonces, esto es igual a x. Aquí algo importante que no sé. Algo importante que no se olvide de todas maneras, que aquí como ya desarrollamos la integral, tenemos que colocar, bueno, no, sí se puede colocar aquí el igual, porque todavía me falta desarrollar esta integral, no puedo colocar todavía más c. Entonces, esto sería igual a x al cuadrado por e a la x, ¿sí? Menos 2 menos 2. Miren que yo puedo sacar este 2 propiedad homogénea de la integral, ¿sí? Por la integral de x por e a la x de x, ¿sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esta integral nosotros ya la hicimos, que fue la primera que hicimos. Entonces, esto sería igual, pasamos acá, esto sería igual a x al cuadrado por e a la x menos 2, ¿sí? Y como nosotros, ¿sí? Ya desarrollamos esta integral y dijimos que la respuesta era esta, entonces simplemente vamos a colocar la respuesta. La respuesta es x por e a la x menos e a la x más c. Entonces yo puedo dejar ese más c, entonces vamos a dejarlo hasta acá, más c. Y esa sería la respuesta de la integral, ¿sí? Yo puedo multiplicar este 2 por x e a la x o 2 por menos e a la x, ¿sí? Como ustedes prefieran hacer. Entonces, vamos a derivar a ver si eso es cierto. Entonces, colocamos acá, derivando. Entonces,
derivando, esto es igual. Entonces, aquí es un producto. La derivada de la primera, que sería 2x, por la segunda sin derivar, por e a la x, más la derivada de la segunda es e a la x, por la primera sin derivar, por x al cuadrado. Bueno, listo. Aquí ya tenemos esto. Menos, entonces, acá, ¿sí? Yo puedo, digamos, yo puedo reexpresar esto. O sea, este 2 yo lo puedo multiplicar, aunque así también lo puedo derivar. La derivada del primero por el segundo y esto es una interna, ¿no? Pero para que no se confundan, entonces vamos a hacer la propiedad distributiva. X al cuadrado, e a la x, menos 2 menos 2 x por e a la x, x por e a la x, menos 2 e a la x. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice ahí? Simplemente este 2 lo multipliqué por el primero y este 2 lo multipliqué por el segundo. Pero, entonces, aquí tenemos que menos 2 por x e a la x, pues me da menos 2x e a la x. Por aquí, menos 2 por menos e a la x, entonces esto nos da más 2 e a la x. ¿Sí? Ahorita revisamos nuevamente ese signo. Entonces acá, 2 e a la x, más c. Entonces, vuelvo y repito, por favor, lo único que yo hice ahí fue multiplicar este 2 por lo que está dentro del paréntesis. Entonces, vamos a derivar ahora esto, ¿sí? Esto es lo que necesitamos derivar. Entonces, 2x por e a la x. Vamos a derivar esto primero. Entonces, la derivada de 2x es, bueno, y dejémoslo entre paréntesis porque aquí hay un menos, ¿no? Entonces, la derivada de 2x va a ser 2 por la segunda sin derivar, que es e a la x, más, ¿sí? Porque recuerden que esto es más, la derivada de la segunda es e a la x por la primera sin derivar, 2x. ¿Listos? Entonces más por menos da menos. Entonces, eh, la pregunta es, ¿será que esto es positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes? Este positivo. ¿Será que sí o será que no? La derivada del primero, ¿sí? Por el segundo, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Del segundo por el primero sin derivar. Entonces, como este más es de la derivada, entonces no cambia. ¿Listos? Y seguimos acá. Más 2 por e a la x. Entonces, la derivada de 2 es 0, ¿sí? Que la derivada de una constante es 0 por e a la x, más la derivada de la segunda, que sería e a la x por 2, ¿sí? Entonces voy a dejar el 2 de primero, ¿sí? En matemáticas es bueno colocar primero el número y luego la parte algebraica o la parte funcional. Más c, entonces sería 0. Bueno, entonces ahí ya eso quedó reexpresado. Entonces esto sería igual 2x, vamos a quitar ese paréntesis, por e a la x más e a la x por x al cuadrado. ¿Qué hice ahí? Simplemente estoy copiando lo mismo del renglón anterior. Menos 2 e a la x, menos por más, da menos e a la x
por 2x. Entonces yo puedo colocar aquí un 2, ¿sí? O sea, este 2 pues simplemente se puede poner al principio, más, pues quité ese paréntesis, 2e a la x. Bueno, y entonces ahorita pues, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a mirar términos semejantes. Entonces, este 2e a la x, ¿será que yo lo puedo quitar con algún otro? Entonces, sí. Este lo puedo quitar con este. Ahora, miremos más. Menos 2e a la x por x más 2e x por e a la x nos da 0. Y en conclusión tenemos que, aquí tenemos la función que íbamos a integrar, que es e a la x por x al cuadrado. Recuerden que en este caso pues puede ser conmutativo. Entonces x al cuadrado por e a la x es igual a e a la x por x al cuadrado. Y esa sería la respuesta. ¿Listos? Entonces, a su vez, la derivada, tener mucho cuidado con los productos. Brian, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya entendido? Brian, ¿me escucha? Sí, profe, es que tengo lento el internet, entonces el computador me responde un poquito tarde. Bueno, Em, bueno, listo, Brian. Sí, porque estaba un poquito demorado también para iniciar la sesión. Bueno, muchachos, entonces, miren la importancia, esto es como una sucesión, ¿sí? Yo ya puedo también calcular la integral de x al cubo por e a la x, la integral de x a la 4 por e a la x, y ustedes ya después empiezan a darse cuenta que eso tiene un patrón, esa respuesta, ¿sí? Entonces eso empieza a mostrar respuestas muy similares y ya empiezan a mirar que hay demasiadas similitudes que nos llevan a una sucesión, las mismas respuestas. Bueno, entonces voy a compartir esto de una vez, ¿sí? Porque no después se me olvida y pues ahorita lo voy a borrar. Y Brian, cuénteme cómo le fue con la del logaritmo natural. yo en la del logaritmo natural llegué, pues la estaba desarrollando y llegué a logaritmo natural de x por x menos la integral de, de x, de Entonces, 1 de x, perdón. bueno, entonces, Pero, Pedro, ¿usted a quién llamó U en este caso? ¿Y a quién llamó de V? Esto, U es que es el logaritmo, porque Bueno, va primero, digamos, en el hilate. muchachos, ahí les doy esa pista. Entonces traten de hacerla ustedes a ver cómo les va. ¿Listos? U es logaritmo natural de X, de V, perdón, pero borramos que se me quedó como un de X. dv es igual a d a la x. Entonces traten de hacerla así a ver cómo les quedaría. Pero les doy unos minutitos para que lo hagan. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces, si u es igual al logaritmo natural de x, entonces si u es igual al logaritmo natural de x, du
¿Va a ser quién? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 1 sobre X. de entonces de x. Ahora, dv es quién? dv es de. Entonces, v es igual a x. ¿Sí? X más c. Bueno, dejémoslo así. X. ¿Por qué x? Pues porque la integral de dv es v y la integral de dx es x. Listos. Entonces, ya tenemos para sustituir eso. Y eso sería igual a u, que quién es u, logaritmo natural de x, por v, ¿sí? U por v. ¿Quién es v? Pues x. Voy a dejarlo entre paréntesis porque ese x, lógicamente, si no se deja entre paréntesis, estaríamos diciendo que es logaritmo natural de x por x. Entonces, u por v menos la integral de v, nuevamente x, por du. ¿Quién es du? Du es 1 sobre x. De, bueno, si lo están viendo, entonces, nuevamente, u por v menos la integral de v por du. ¿Sí? Entonces, u por v menos la integral de v por du. Y esto será igual. Entonces, x por logaritmo natural de x. Esto realmente es como por notación matemática, ¿sí? Lo que pasa es que si uno deja esta x acá, podría uno pensar que es logaritmo natural de x por x. Entonces, no. Este x está multiplicando toda la función, no solamente el argumento del logaritmo, sino la función. Entonces, esto sería igual a x por logaritmo natural de x, vuelvo y repito, ¿sí? Menos la integral de dx. Entonces ustedes van a decir ahí, bueno, ¿qué pasó con el logaritmo natural de x? ¿Ya para dónde se fue? ¿Sí? Entonces, el logaritmo natural de x, pues simplemente está acá. Se deja ahí quietico. Y esto, x sobre x, pues nos da 1. ¿Sí? X por 1, x sobre x, pues esto nos da 1. Y 1 por dx, pues de. Por último, ya para ahora sí dar la respuesta. Entonces, esto será igual a x por logaritmo natural de x menos x más c. Y este es el resultado de logaritmo natural de x, ¿sí? De esa integral. Entonces, traten ustedes de hacer la derivada, muchachos. Traten ustedes de derivar. A ver, esa respuesta, ¿por qué nos da logaritmo natural de x solamente? Entonces, veamos acá, derivando. Bueno, entonces traten de hacerlo, a ver. Bueno, ¿quién pasa a hacer la integral? Perdón, la derivada. ¿Ya la hicieron? No, no, ya
Ya la está haciendo. Bueno, listo. Brian, ¿ya hizo la derivada? Está bien eso, profesor. Hasta el momento me está dando logaritmo natural de x más x por 1/2 menos 1. Bueno, entonces, A no mí le me dan medida, dio Pedro. Diga, logaritmo por de 1 x sobre por x, perdón. x. Perdón, Pedro, ¿cómo? Que a mí me dio logaritmo de x por x. Bueno, vamos a desarrollar esto y hagámoslo con colorcito. Entonces recuerden que aquí en este caso sería X, ¿sí? Esto es un producto, sería U, y logaritmo natural de X sería W, ¿sí? Si partimos así, la derivada. Entonces, la derivada del primero es 1 por logaritmo natural de X, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el logaritmo natural de X es la función sin derivar, más la derivada del logaritmo natural de X, ya sabemos que es 1 sobre X por el primero sin derivar. Entonces, por X, ¿sí? Menos la derivada de quién. Porque aquí ya hicimos nuevamente, por favor, la derivada del logaritmo natural de X por la primera sin derivar, es decir, por X. Menos 1 más C. Pero entonces la derivada de C es 0. Entonces ya no hay necesidad de Profe, colocar. ya terminé y a mí me dio logaritmo natural de x menos 1. No, eso tiene que ser. ¿Sí? Entonces esto nos da el logaritmo natural de X. Y aquí está la respuesta. ¿Listos? Entonces ahí está la respuesta. Digamos de que llegamos nuevamente a la función. Muy bueno, muchachos, para terminar, entonces, hagan esta, a ver. Hay también con seno, con coseno, también hay con, bueno, tangente no, tangente sí ya nos toca por tablas. Hay unas integrales que se desarrollan, por ejemplo, trigonométricas, utilizando unas tablas de integrales directas. Entonces, vamos a desarrollar esta última. A ver, vamos por lo menos a dejarla planteada, entonces, ¿cómo quedaría? X al cuadrado por logaritmo natural de X. Ah, no, dejémoslo solamente X. Dejemos todavía. Entonces, traten de hacer esta ya, X por logaritmo natural de X, de
Bueno, muchachos, escucho ideas. Esto, pues yo tomé, digamos, el logaritmo como u y la x como dv. Bueno, entonces, ¿cómo funciona eso del hilate? Entonces, recuerden que la X es una algebraica y logaritmo natural, pues es una logarítmica. Entonces, hilate nos dice a quién llamar U y de V. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, está primero la algebraica que la logarítmica o lo contrario. Entonces, primero está la logarítmica. Entonces, vamos a llamar a esto U. Bueno, hagámoslo de otro colorcito. A ver si realmente es así o qué tal nos equivoquemos. Entonces, U es logaritmo natural de X y dv es X. dv es X. Bueno, entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Entonces, ya sabemos que U es logaritmo natural de X. Entonces, de U, logaritmo natural de X. Entonces, de U, ¿quién es? De U es igual a 1/X calculado en X, ¿no? Respecto a X. Bueno, listos. Ya tenemos U y tenemos DU. Ahora, decimos que dv es igual a X, por consiguiente X es igual, perdón, V es igual a X al cuadrado sobre 2. Bueno, vamos a ver si realmente así como dijimos de esto de late es así, o de pronto nos dijeron, oiga, no, el logaritmo natural no tiene que llamarse U, sino de V. Pues vamos a ver a dónde llegamos. Por lo menos vamos a colocar la fórmula. Entonces, esto sería logaritmo natural, perdón, integral de X por logaritmo natural de X respecto a X. En algunos textos aquí lleva un valor absoluto. Bueno, eso es de X. Entonces, ¿es igual a quién? Entonces, eso es igual al logaritmo natural de X, ¿sí? Porque es U, por V, ¿quién es V? Por X al cuadrado sobre 2, ¿sí? Menos la integral de V, que es X al cuadrado, sobre 2 por du. ¿Y quién es du? Du es 1/X, ¿sí? 1/X calculado en X. Bueno, muchachos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Qué desarrollamos ahora? Bueno, La vamos a formar. integral. Ah, La integral. listos. Entonces, vamos a desarrollar lo que está por dentro. Entonces, bueno, yo voy a borrar esto. Esto ya. Ay, pero yo no les compartí esto. Entonces, esperen, les comparto esta imagen, porque esta imagen sí creo que no la tienen. Entonces, las comparto. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a borrar todo esto. Bueno, vamos a borrar todo esto.
Bueno, entonces, ¿qué sugieren ustedes? ¿Que así como vamos, vamos bien? ¿O de pronto es mejor cambiar U y de V? Bueno, entonces, borremos esto. Esto no lo necesitamos. Aquí les dejo un espacio para que ya hayan revisado bien. Ojalá ya hayan hecho bien la derivada y todo. Ahorramos todo esto mejor. Bueno, entonces, paso aquí al inicio. ¿Sí? Entonces, eso será igual al logaritmo natural de X, logaritmo natural de X, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, por X cuadrado sobre 2, por X cuadrado sobre 2, menos, y entonces aquí yo me doy cuenta que podemos eliminar varias cositas, entonces eso quedaría menos la integral de X medios. Bueno, entonces, ¿por qué dio X medios? Porque esta X cuadrado con esta X se simplifica, ¿sí? Entonces simplemente nos da X respecto a X. Y esto será igual a logaritmo natural de X. Pero espere, organizamos de una vez. Entonces eso será igual a X al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de X menos, entonces, como ya sabemos que esto es un medio, tal es un medio de la integral, y ahora la integral de X respecto a X es X al cuadrado sobre 2. Listo. ¿Sí? Más C. Entonces, aquí sería un medio, entonces sería un medio. Y la integral de X respecto a X es X al cuadrado más C. Entonces, yo ya puedo ir, como esto está grabando, entonces yo ya puedo llegar y decir que esto es igual a un cuarto, ¿no? Porque pues 2 por 2, esto me da un cuarto. Bueno, entonces esa sería la respuesta, ¿no? O sea que sí parece que U, logaritmo natural de X y de V, X. Pero vamos a hacer la derivada. Entonces les doy 3 minuticos para que ustedes hagan esa derivada, a ver cómo la hacen, a ver si realmente esa es la respuesta o no.
Listo, profe. Profe, 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 profe. Profe. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo quedó? Sí me dio. Bueno, quedan 6 minuticos, entonces, eh, ¿cómo quedaría? Profe, se mutió. Bueno, no, es que yo pensé que usted iba a empezar a dictarlo. La hago. Ah, listo. Quedaría entonces 2 sobre 2x por logaritmo de x, que sería la... No, 2 sobre 2 con respecto a x, creo que es que se dice. O No, no lo sea, entiendo. es que, digamos, derivo el, el 2, entonces lo bajo y quedaría 2 dividido en 2 y x quedaría elevado a 1. Bueno, muy bien. Este 2 pasa a multiplicar y 2 dividido en 2 da 1 y 1 por x. Exacto, Eso. Entonces eso simplemente me eso nos refiero. da x Sí, por por logaritmo de logaritmo x. natural de x. Más x al cuadrado Ah, bueno, sí. sobre... Bueno, sí, por x al cuadrado sobre Ah, 2. es que yo lo hago al contrario. Sí, no, eso no, ahí no hay ningún inconveniente. Bueno, sí. Entonces, aquí se nos va una x con esta de x al cuadrado. Bueno, ahorita lo hacemos en el próximo paso. Menos, aquí quedaría ¿qué? Menos un cuarto por 2x, ¿no? Por 2x. ¿Sí? La derivada de un cuarto, que es un cuarto por, o la derivada de un cuarto es cero. Cero por x al cuadrado, pues da cero, más la derivada de x al cuadrado, que es 2x por un cuarto. Bueno, entonces aquí esto que nos da, entonces esto nos da x logaritmo natural de x, que supuestamente pues esto es lo que nos tiene que dar. Y aquí esto nos daría más un medio de x, ¿sí? Porque pues recuerden que aquí había un x al cuadrado y aquí había una x, entonces menos un medio de x, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque mitad de 2 1 mitad de 4 2. Entonces, llegamos, ¿no? Entonces, esto se elimina, pues un medio de x menos un medio de x, eso nos da cero. Y pues, en conclusión, llegamos a la función que queríamos integrar, que era x por logaritmo natural de x. Entonces, sí, muchachos, sí, la idea era haber hecho u igual a logaritmo natural de x y de v es igual a x. ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos colocado esto al contrario? Si hubiéramos colocado x igual a u y logaritmo natural de x de v. Entonces, de pronto hubiésemos llegado a una integral mucho más compleja aquí en esta parte. Aquí, pues, era fácil desarrollar esta integral porque x respecto a x, pues simplemente es x al cuadrado sobre 2. Entonces no había ningún inconveniente. ¿Sí? Eh, bueno, pero esto aquí, lo que pasa es que yo lo hice de una vez. ¿Sí? Un cuarto, pues x al cuadrado sobre 2. Bueno, muchachos, entonces pues quedaría solamente que hagan el video. Si ustedes lo hacen de una vez, pues mejor salen del parcial.
voy a enviar por último esta imagen para que la tengan ahí. Aquí, pero espero, voy a escribir aquí 1, ¿sí? Y voy a escribir aquí 2, ¿sí? Entonces, de aquí pasamos a 2, ¿sí? Para que ustedes después, que no empiezan a tratar de mirar esta imagen y, pero esto como así que arrancamos acá y pasamos acá, o sea, no entendemos. Bueno, entonces hagamos un paréntesis acá, una imagen, copiar la imagen. Bueno, dudas, Brian, que no lo vi así que participó. ¿Sí entendió bien el Yo tema? porque acabo de ingresar. Ya, ya, bueno, listo. Brian, pues mira las grabaciones, ¿sí? No les voy a preguntar integración por partes. Después del parcial vamos a ver integración definida, ¿sí? ¿Qué significa esa integración definida? Es cuando tenemos una integral y tenemos aquí dos numeritos, ¿sí? De la función. Entonces, vamos a ver eso. Si de pronto alcanzamos a ver fracciones parciales, pues ahí miramos, pero casi siempre el último parcial es integración definida. También es un tema muy amplio, ¿sí? Que uno lo ve a vuelo de pájaro, pero esto es un tema muy amplio. Lo mismo este método de integración por partes. Hasta ahora estamos iniciando en este tipo de procedimientos. Como les decía yo ahorita hace un tiempo, hay algunas integrales que toca hacer una sustitución, partes y nuevamente otra sustitución. O una integración por partes y dentro de esa de partes me salió una sustitución que tuve que hacer. Bueno, muchachos, entonces, éxitos. Vamos a dejar la grabación.